Otras maneras de presentación a este agrandamiento de la cavidad orbitaria, del involucro de la órbita y el ojo, se le llama oftalmos. Heterocromía del iris, rubiosis iridis. Vean estos vasos que están en el iris, eso es la rubiosis iridis. Que haya ifema, glaucoma. Ante cualquiera de estas situaciones en un paciente pediátrico, lo primero que se tiene que descartar es retinoblastoma. Eso es lo primero. ¿Por qué ocurre ifema? Ifema es sangrado de la cámara anterior, y así se ve. ¿Sí? Acuérdense, cámara anterior, lo que está delante del iris. ¿Por qué ocurrirá? Sí, bueno. ¿Alguien, algún valiente? Está muy lógico. Una ruptura. Sangre del tumor, se pudo haber roto. Un sangrado del tumor. ¿Por qué hay vasos? ¿Por qué se pueden hacer vasos? Perdón, es que cuando se escuchan plegarias es difícil. ¿Cuándo? Doctora de azúcar. Así es, secretan factores angiogénicos, que el tumor está en la cámara posterior, en la parte más profunda, en la retina. Entonces, de ahí se secretan factores angiogénicos, que si llegan acá, pueden hacer esto. ¿Sí? La rubiosis iridis. La única otra situación clínica que yo he leído de rubiosis iridis es en la diabetes, por la hipoxia que hay en la vasculatura de la retina. También se producen ahí factores angiogénicos. Ifema, la heterocromía igual, porque los vasos dan otro color al iris. Glaucoma, puede ser glaucoma de ángulo cerrado, porque el tumor te está empujando donde drena el humor, el conducto de Schleck, o de ángulo abierto, por todos los detritos que salen del tumor y tapan el conducto, y el ángulo del iris está respetado. Esta se las debí de haber puesto al final, pero bueno. Este es un artículo que siempre me gusta presentarles porque involucra mucho a estudiantes de medicina, o bueno, no mucho, por completo, y se llama Médico de primer contacto y retinoblastoma en México. El autor fue mi maestro, tenemos casualmente el mismo nombre, y es, yo creo que la persona en México que más experiencia en retinoblastoma tiene. Este estudio, se los pongo de manera muy breve, se hizo con casi 800 estudiantes de medicina del último año, ya para pasar al servicio social. Se hizo en 12 universidades, incluida alguna de Nuevo León, y se hizo a manera de cuestionario. En el cuestionario eran preguntas y fotografías. Y los resultados fueron los siguientes. El 85% de los encuestados tenían conocimiento del reflejo rojo. El 54% sabían que puede ser útil para el diagnóstico de retinoblastoma. La mitad sabían que la leucocoria es el signo más común del retinoblastoma. El 40% sabía que el retinoblastoma podía ser mortal. El 30% dijo el tratamiento es observación, y como una conclusión importante también se arrojó que solamente el 40% de los encuestados sospecharán por los dos signos más comunes el diagnóstico de retinoblastoma. Entonces yo creo que hay trabajo. Entonces el diagnóstico se debe sospechar por todos. Leucocoria, yo creo que no tiene pierde. Es lo fundamental, con lo primero que llegan los papás, que si glaucoma, rubiosis iridis, etcétera, todo eso es más raro, y cuando se presenta eso, si te vas para atrás, había leucocoria. Entonces, ya cuando se tiene eso, que alguien de ustedes, por ejemplo, vea, oye, leucocoria, ¿qué hago?
pues que lo mando con el oftalmólogo, que lo vea bien, que dilate la pupila. Y el oftalmólogo es el que dice, pues sí parece retinoblastoma, ya vi el tumor y es estadio tal, de acuerdo a una clasificación que vamos a ver. El oftalmólogo también podrá hacer un ultrasonido ocular, ayuda para también determinar la extensión de manera inicial. Y este es uno de los cánceres que puede llegar a un tratamiento radical sin tener un diagnóstico definitivo, simplemente, o sea, por patología, no se le hace biopsia, ¿sí? Con la sospecha, con la revisión del oftalmólogo, tal vez una resonancia, se puede llegar a la enucleación, un tratamiento radical, ¿sí? Antes de un diagnóstico por patología. Hay que tener en mente, obviamente, el diagnóstico diferencial, catarata, infección por Toxocara canis, hiperplasia persistente de la vasculatura fetal, retinitis por citomegalovirus, retinopatía del prematuro y la enfermedad de Coats, que es como si fueran telangiectasias en los vasos de la retina. Yo me acuerdo el primer paciente que vi con leucocoria, lo vi en mi primer año de residencia de pediatría, y en el segundo mes, que prácticamente ya está solo, abandonado e intentando sobrevivir, hoy un paciente con leucocoria, ¿qué le hago? Pues bueno, de lo que te acuerdas, pues también que lo vea el oftalmólogo. Pero además este paciente, digo, no se me olvida porque lo dejé de ver un tiempo y me lo encontré cuando terminé la residencia, tenía datos de síndrome de Down, datos clínicos sugestivos de síndrome de Down. Entonces, de la primera consulta en el hospital se fue con interconsulta genética y con toda la evaluación que debe tener alguien con sospecha de síndrome de Down, endocrino, cardio, le mandé un ecocardiograma, perfil tiroideo, etcétera, ya para que fuera con estudios con las diferentes subespecialidades. Y nunca me enteré que fue de esa leucocoria. Le pregunté a algunos compañeros recientes de oftalmo y me dijeron, no, pues es que no estoy rotando en pediatría, es que no, pues yo no lo vi, etcétera, ¿no? Pero me lo topo ya casi cuando terminé pediatría, y veo que esa leucocoria fue una catarata congénita que se describe en el síndrome de Down. Y pues a este paciente le llovió sobre mojado, tenía hipotiroidismo y un canal AB. Pero bueno, ahí fue el abordaje. De las cosas que yo he visto como diagnóstico diferencial, la catarata, hiperplasia persistente y la retinopatía del prematuro. Todo esto pues acorde también a la situación del paciente, ¿no? Paciente con historia de prematurez, 2 meses en terapia intensiva, ventilación mecánica, etcétera. Pues bueno, primero tienes que pensar en una retinopatía del prematuro y no descartas que sea un retinoblastoma. Entonces primero tienen que pensar en retinoblastoma. ¿Cómo viaja el retino? Ya saben cómo se manifiesta, ahora cómo viaja. Y de acuerdo también a dónde viaje, ustedes también pueden saber las manifestaciones clínicas. Entonces, la vía más común de diseminación del retino es siguiendo la vía óptica, ¿sí? A través del nervio óptico. Y así llegar al sistema nervioso central. Otra manera en que el retino puede llegar al sistema nervioso central es por infiltración a través del espacio subaracnoideo que envuelve al nervio óptico, viaja en las células y puede ocasionar implantes. Entonces tú puedes tener a un paciente con el retino acá, el nervio óptico bien y un tumor en el sistema nervioso central. Acuérdense de las capas del ojo, retina, coroides, esclera. La coroides es la capa más vascularizada, entonces puede también diseminar vía hematógena y llegar a médula ósea. Y el paciente
puede llegar con un cuadro florido de pancitopenia. Pero si el paciente ya llega con pancitopenia y nunca nadie lo había visto, pues te esperas también tener un tumorzote, si lo dejas evolucionar. Pero también, por ejemplo, un retinoblastoma que tú consideras curado y que llega, ya no le diste tratamiento, suspendiste de manera electiva el tratamiento y pasa un año y te llega con pancitopenia, tú tienes que pensar que recayó la enfermedad a nivel de la médula ósea. Y también viaja a nivel linfático, como este paciente. Este paciente, la primera vez que me toca revisarlo, recién empecé a trabajar aquí, su primer consulta, un paciente ya tratado de retinoblastoma, había tenido 3 recaídas locales, lo habían operado mal, que lo condicionó a las recaídas, y después como de un año el motivo de consulta fue una adenopatía. A lo mejor no se percibe mucho, ¿sí? Una adenopatía preauricular. Sí, en la computadora se ve un poquito mejor. Para que el retino llegue a afectar los vasos linfáticos, ¿qué tiene que pasar? Pues que llegue a los vasos linfáticos primero, ¿no? ¿Dónde hay vasos linfáticos? En el ojo, en la órbita. Hasta los párpados. Entonces el tumor tiene que crecer mucho para adelante para poder afectar, para poder viajar por vía linfática. Entonces, una resonancia. La resonancia nos va a dar, nos va a ayudar para determinar la extensión al nervio óptico. También nos dice si puede estar afectado el sistema nervioso central, siempre con contraste. Si el paciente está también en enfermedad avanzada, está indicado hacer una gammagrafía ósea, porque también viaja hueso, y hacer una punción lumbar. A lo mejor vemos un tumor de este tamaño, está afectado el nervio óptico, pero no hay tumor. A ese paciente, como quiera, hay que hacerle una punción lumbar para buscar células neoplásicas, ¿sí? Pero en otros casos, por ejemplo, si nos regresamos a la primera diapositiva, que el tumor estaba demasiado pequeño, que lo detectó la resonancia, y si nos imaginamos que del otro lado no había nada, o sea, es un tumor demasiado pequeño, imagínense que estuviera aquí y que el oftalmólogo lo vio, toma la foto con la red cam, pues un paciente que ni punción lumbar, ni resonancia, ni nada, solamente con la evaluación del oftalmólogo, con eso seguía el tratamiento. Parte del tratamiento es la nucleación. Hay estándares para decir si se hizo bien o no la enucleación, si el globo ocular está íntegro o se le rompió al oftalmólogo cuando hizo la cirugía. Son cosas importantes. La longitud del nervio óptico al menos debe de ser de 5 a 10 milímetros. Si es menos, es más probable que puedas dejar acá alguna célula neoplásica. Y en base a esto hay supervivencia, ¿sí? Esto es sin tratamiento. Cuando esta es la lámina cribosa, aquí está el nervio óptico al corte. Entonces, cuando el retino tiene infiltración que está por delante de la lámina cribosa, 10% de mortalidad. Cuando está transcriboso, el 30%. Cuando está postcriboso, 40%. Y cuando el nervio al corte está positivo, 80% de mortalidad. Es fundamental que el patólogo nos dé toda la información, porque en base a todo lo que nos diga hay un riesgo